Bien, los que han venido estos últimos domingos, sobre todo hace 2 domingos, se van a dar cuenta que voy a utilizar el mismo texto que utilicé acerca de el anuncio de los ángeles a los pastores que estaban vigilando en la noche a sus ovejas. Y bien, mi deseo y mi intención, mi carga al hablarles de estas cosas es que en esta temporada nuestros corazones sean preservados de ir en pos de vanidades, que sean preservados de la ansiedad de no recibir el regalo que querías o de no tener el dinero para regalarle a tal o cual persona. Mi deseo es que la palabra de Dios preserve tu corazón y nuestros corazones sean dirigidos a la verdad que nos liberta, al gozo de la razón de por qué en verdad se celebra este evento del nacimiento de Jesús. Quiero decirle que mi deseo es que usted haya esperanza en la verdad de la encarnación de Jesús y no que su esperanza esté solamente en tener un buen tiempo, una cena con la familia, unos regalos buenos, otros no tan buenos, porque la Navidad ni siquiera es eso. La Navidad no se trata solamente de una reunión familiar. La reunión familiar la podemos tener cuantas veces queramos. Cenas, banquetes, va a haber muchas oportunidades. Pero el contemplar esto, aprovechar la oportunidad para contemplar este misterio, debe de ser un incentivo para que nuestra esperanza no esté fincada en que, viene la Navidad, va a ser lo mejor del año y no es cierto. No soy el Grinch ni mucho menos, pero no quiero que tengas tu esperanza, iglesia, en una fiesta. Porque después de que se acaba la fiesta vas a seguir, si no eres sabio, con los mismos problemas de siempre en tu vida, en tu matrimonio, con tus padres. Y la Navidad no sirvió absolutamente de nada. Y la gente es decepcionada porque tiene su esperanza en un evento que debido a la ignorancia no tiene absolutamente ningún significado. Y este es mi deseo, que cuando abramos las escrituras y las examinemos, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza esté en aquello que el Espíritu Santo nos ha revelado. ¿De acuerdo? Ahora, no estoy diciendo que no tenga una cena ni nada. Usted tenga todas las cenas que quiera y guárdenos un pedazo de tamal, aunque sea lo que sea, pero que no sea la razón de su gozo una cena navideña, una cena familiar, que no sea la razón de su esperanza eso. Amén. Aquí vamos. Bien, este pasaje que ya lo hemos leído, vamos a leerlo de nuevo. Y el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Luego continúa: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Bien. En el primer anuncio
del nacimiento de Jesús, que es lo que pretendemos celebrar en Navidad. Los ángeles que descendieron del cielo, y espero que usted lo crea porque así ocurrió, hicieron una gran celebración. Vinieron multitud de ángeles descendiendo del cielo, se manifestaron y dieron este anuncio: no teman, les traigo buenas noticias de gran gozo. Buenas noticias, buenas noticias, es lo que el ángel dijo. Y las noticias buenas siempre llegan en el momento más necesitado. Estas noticias llegaron en el momento en que Israel, en que la tierra necesitaba buenas noticias. Las noticias que el ángel trajo fueron noticias del cielo. En el momento de crisis, de desesperación del pueblo de Dios. Un segundo. Y las buenas noticias, o mejor dicho, el mensajero que trae estas buenas noticias, sabe eso, que son buenas noticias. Piensen en esto: Dios hizo un escándalo brutal para anunciar el nacimiento de su hijo. Más allá que fuegos pirotécnicos, lo mejor del cielo, de sus ángeles, bajaron a anunciar este acontecimiento. Los mejores cantantes, había fiesta, anunciaron esta increíble noticia. Las noticias son buenas porque vienen de Dios a través de este mensajero. Y las noticias son buenas porque vienen de un reino de luz a una tierra que está en oscuridad, en dolor, que están cautivos, presos de sus enemigos. Y estas buenas noticias se pueden entender de esta manera. Una buena noticia para alguien que está en la cárcel es que alguien llegue y diga: ¿sabes qué? Alguien pagó tu fianza y vas a salir libre. Esa es una buena noticia. Las buenas noticias siempre son antecedidas por malas noticias y vienen para aminorar el dolor o para anular el resultado de aquella mala noticia. Alguien va al médico y dice: ¿sabes qué? Tienes cáncer. Esa es una muy mala noticia, pero una buena noticia sería: ¿sabes qué? Dios dijo algo diferente. Vas a vivir más tiempo del que el médico dijo, vas a ser sano. Lo que Dios tenga como buenas noticias para esa persona. Una buena noticia es cuando alguien que no puede tener hijos, Dios le bendice y de pronto se abre el vientre, la matriz, y viene un hijo. Eso es una muy buena noticia, trae gozo, son buenas noticias de gozo. Una buena noticia es cuando después de que un hijo se va de la casa, se pierde en el pecado, vuelve y le dicen: ya llegó tu hijo, ha sido encontrado tu hijo. Las buenas noticias siempre vienen para resolver alguna situación que tú y yo no podemos resolver por ningún medio. Y las buenas noticias, dice el ángel, que iban a ser de gran gozo. Esta buena noticia que el ángel trae, esta noticia que nunca se había dado de esta forma, es de gran gozo, es para alegrarse. Siempre las buenas noticias son para alegrarte, y son noticias que deben de darse y deben de correr de boca en boca. Porque si son buenas noticias, entonces todo mundo debiera de escuchar esas buenas noticias. ¿Estás de acuerdo? Bien. Y luego dice el ángel que estas noticias serán para todo el pueblo. Esto quiere decir que estas noticias son para toda persona de toda clase social, ambos sexos,
cualquier nivel cultural, de toda raza, para ingenieros, para estudiantes, para obreros. Esas son noticias para todo. Es decir, el ángel de parte de Dios está diciendo: estas noticias deben de ser sabidas por todos, porque son para todos. Son para ti, son para mí, son para tu vecino, son para tu compañero de trabajo. Son buenas noticias que deben de correr, son para todos. Para el pobre, para el rico, para el estudiante, para el profesionista, para el empresario, para el que está esclavizado en el pecado, si es un asesino, si es un ladrón, si es una prostituta, si es un homosexual, lo que sea. Estas noticias son para todos. Nadie queda excluido de la gracia de Dios para que escuchen estas buenas noticias. A nadie se le debe de privar, porque Dios dijo: estas noticias son para todo el pueblo. Todos aquellos que desde antes de la fundación del mundo están destinados para escuchar estas noticias. Dios te escogió a ti y te permitió escuchar las buenas noticias, pero hay muchísima gente que todavía no las escucha. Son para todos. No es para que nos quedemos con ellas, sino para que las compartamos con los demás. Todos. No le negamos a nadie la oportunidad de escuchar estas buenas noticias. ¿Y cuál es la noticia? Porque dice: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Veamos esto. Dice el ángel: les ha nacido el Salvador. Jesucristo no bajó del cielo en una nave espacial, no salió del fondo del océano, no salió de la tierra, no estaba escondido en un árbol y luego salió y se apareció. Nació, y nació de una mujer. ¿Qué significa esto? Porque todo esto es nuevo para el que está naciendo, porque Jesús nunca había sido humano antes. Nació como un humano, como nosotros. Te voy a decir por qué. Creo yo que el deseo de Dios es hacerse hombre para compartir con nosotros esas experiencias que como humanos caídos experimentamos. Jesús nació y experimentó dolor como tú y como yo experimentamos. Experimentó tristeza, experimentó llanto, experimentó el dolor de quedarse sin su papá, porque José aparece un tiempo en la historia del evangelio y después no está. Obviamente él tuvo que haber muerto, y José sufre la ausencia de su padre adoptivo. Jesús sufre el dolor de ver a su madre cuando su mamá está viéndolo a él padecer, sufrir en la cruz y morir. Jesús sufre de hambre, de sed, de tristeza, de angustia. Jesús experimenta la traición. Jesús se hizo un niño, un hombre, un humano como nosotros, a fin de que al vestirse con piel humana Él pueda compadecerse de nosotros y podernos decir: yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que tú estás pasando. Pero no solamente hasta ahí, porque eso sería solamente lástima, sino que Él, como hombre que se hace, que se hizo y que sigue siendo hombre con un cuerpo glorificado, no solamente te entiende y te puede consolar y fortalecer, te puede levantar, te puede sacar de la situación, porque para esto vino, murió y resucitó para darnos una nueva vida. Así que tienes un Salvador que te comprende. Nadie puede mirar y señalar con su dedo en el rostro de Dios y decirle: tú no entiendes lo que estoy pasando. Tú no sabes, tú estás allá en tu trono muy a gusto. No, Él descendió del trono. Él vino aquí a la tierra y padeció todo lo que tú y yo. Dice en Hebreos capítulo 4 que Él es ahora un sumo sacerdote que es
tiene compasión porque fue tentado en todo, probado en todo, pero sin pecado, a semejanza nuestra. Y ahora se compadece e intercede por nosotros. Ese niño que nació, caminó aquí 33 años, experimentó todo lo que tú y yo menos el pecado, subió a la cruz, murió y resucitó al tercer día. Y ahora Él te ve y sabe, yo sé lo que es ser humano, yo sé lo que es el sufrimiento ahí en la tierra. Eso alimenta el corazón de Dios, por así decirlo, de compasión por nosotros. Él lo experimentó en carne propia, se hizo hombre. Dice, ha nacido un Salvador. Esta es la buena noticia. Todavía no. Ok, la buena noticia es que nació un Salvador. Los ángeles están diciendo, ha nacido hoy en la ciudad de David. Quiere decir que era una promesa que Dios había dado, para que entiendan que es el cumplimiento de una promesa, un Salvador. Ahora, la Navidad no va a tener absolutamente sentido, y no tiene sentido alguno si no nos damos cuenta de la razón por la cual Dios el Padre, movido por su misericordia, por su amor, a través del Espíritu Santo, hizo que Dios el Hijo viniera aquí a la tierra, naciese en forma humana, habitase entre nosotros, viviera la vida que nosotros deberíamos de vivir, experimentase la muerte que nosotros deberíamos de experimentar, y podamos tener esperanza de salvación y vida eterna, que está evidenciada en la resurrección de Jesús. No podemos gozar de la Navidad en verdad. Si es que hay que gozarla, yo creo que debemos de gozarla, pero no podemos gozar de la Navidad sin caer en verdadera cuenta del peso de nuestro pecado, la inmensa e inmerecida provisión que tenemos en Jesús. Y solo alguien que se da cuenta de su impotencia, su incapacidad para salvarse a sí mismo, puede reconocer la necesidad de un Salvador. Y Dios nunca hace nada sin propósito. Si envió a un Salvador a la tierra, es porque hay alguien en la tierra que necesita ser salvado. Gracias por ese amén. Ese niño que vino ahí nació de mujer, no vino solamente para adornar un pesebre, ni para que tuviéramos oportunidad de hacer dibujitos de la estrella de Belén. Vino porque venía como un Salvador, porque había alguien aquí en la tierra a quien Él quería salvar. Pero si no reconoce la gente, si no reconocemos que necesitamos ser salvados, entonces no necesitamos un Salvador. Les cuento rápidamente estas historias breves. Me acuerdo cuando fui niño, fui por primera vez a una alberca. Nunca había visto tanta agua reunida en un solo lugar. En verdad, era fascinante, me emocioné tanto que me dejé caer en el agua para no volver a salir. Sí, les da risa, pero a mí fue una cosa horrible. Me hundí en el agua y no era tan profunda, pero por lo menos como yo estaba chiquito, me llegaría hasta aquí, más o menos. Entonces yo levanté la cabeza y veía la superficie, y me hacía inmensamente alto. Entonces Dios fue muy misericordioso conmigo, porque estaba ahí abajo del agua, y todavía podía pensar un poco. Decía, ya me voy a morir, pensaba ahí abajo del agua, y nadie se está dando cuenta que yo estoy aquí abajo. ¿Qué rayos voy a hacer? De pronto Dios, yo creo, escuchó ese clamor, porque sentí un impulso raro, extraño, de levantar mis manos.
¿Y cómo fue que sentí la orilla del concreto en la alberca y me jalé hacia arriba? Pregúntenme si en ese tiempo me volví a meter al agua, y menos solo. Ahora, la escritura dice que Dios es la roca de nuestra salvación. Me hace pensar en ese concreto, porque me afiancé en el concreto, en la roca, en algo sólido, y pude salir. La escritura dice, el salmista dice: llévame a esa roca que es más alta que yo. La roca de nuestra salvación es alguien, no algo, que nos levanta por encima de nuestras circunstancias, de nuestra miseria, de nuestra incapacidad de vivir el nivel de vida espiritualmente hablando que Dios planificó para nosotros. Los seres humanos vivimos por debajo del estándar que Dios planeó. Y esta roca, nuestra roca Jesús, es una roca poderosa en donde podemos estar afianzados, cimentados en Él. Así que si piensas en ese niño que es un salvador, piensa si en verdad Dios pensó en ti y si tú necesitabas de qué ser salvado. Porque si no piensas, si eras como yo antes, yo no creía que me tenía que arrepentir de absolutamente nada. Me crié mucho tiempo en la iglesia católica y doy gracias a Dios porque fue un lugar en donde en alguna forma Dios se manifestó a mi vida, pero viví una vida tan superficial. Y cuando hablaban de ir a confesarse sus pecados y todo eso, yo en verdad había vivido una vida miserable. Pero dentro de mí yo decía: pero pues, ¿qué voy a confesar si no he hecho cosas malas? En verdad, ciego, no necesitaba un salvador. De hecho, con un amigo que nos daba algunas clases, nos habló del Salvador y: oye, no, pero pues, ¿por qué no me puedo salvar a mí mismo? Yo desafiaba eso. Y me dijo así tan tajante y cortante: no te puedes salvar a ti mismo y punto. Me dijo. Ok, bueno. No lo había entendido, no necesitaba un salvador. Estaba engañado. Pero si Dios envía a un salvador es porque hay alguien que necesita ser salvado de algo. Me acuerdo también aquella vez que me andaba ahogando. Mi hermana, que es 3 años mayor que yo, también la vi correr como toda una atleta, y va a lo hondo de la alberca para no salir jamás. Yo ya había pasado por eso. Estoy viendo y nadie se da cuenta. Y de repente digo: wow, qué estilo. Los pies es lo único que se veía fuera del agua. No puedo creer lo que está pasando. Estoy temblando porque no sale. De pronto yo grité: se está ahogando. Todavía no acababa mi cuando el salvavidas ya estaba, ya ves cómo nadan bien machín, parecen flechas, y llega y la saca. Y ahí le están haciendo todo eso para sacarle el agua, vomitando agua. Así que el salvavidas escuchó el clamor de ella, mi clamor, y mi hermana está viva ahora, y aparte amando a Dios. Dios envió un salvador porque hay alguien que necesita ser salvado de algo. Cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús a María, a José, a Zacarías, el Espíritu Santo mencionó varias cosas. Un salvador poderoso que salvará al pueblo de sus pecados, que salvaría y libertaría a su pueblo de sus enemigos y de los que le aborrecen. Un salvador que los libertaría de la esclavitud. Así que si Jesús vino por quienes necesitan ser salvados y libertados. Porque Jesús mismo dijo: no es el sano el que necesita el médico,
sino el enfermo. Dice, porque yo no he venido por justos, sino por pecadores. Y qué bueno que soy un miserable pecador, porque Él vino a salvarme. Él vino a salvarme. Él vino a salvar a cualquiera que diga: yo soy el peor pecador que ha caminado por esta tierra. Él vino por ti. Dale un aplauso al Señor. Así que cuando veas a ese bebé, en tu mente, en tu memoria, en tu imaginación, que puedas reconocer: ese bebé vino del cielo como hombre para salvarme. Salvarme de mis enemigos, salvarme de mis pecados, salvarme de lo que me esclaviza, salvarme y sanarme de lo que me duele. Porque en este mundo, un mundo caído, vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar tragedias, vamos a experimentar traición, vamos a experimentar aflicción. Pero Él viene a sanar a los quebrantados de corazón y viene a vendar sus heridas. Nunca te equivoques en esto. Jesús no vino aquí a la tierra para evitarnos todos los problemas que enfrentamos. No es porque no pueda. Él tiene en su soberanía, en su sabiduría y en sus propósitos eternos razones por las cuales Él a veces permite que pasemos por cosas difíciles. Ni el más santo de todos los santos cristianos aquí ha evitado al 100% dolor, tragedias aquí en la tierra, pérdidas. El Señor vino y te amó y vino como tu Salvador y tu restaurador y libertador, no para evitarte las luchas y las pruebas, sino para estar contigo en medio de ellas. Porque algo te va a enseñar a partir de las dificultades. Te va a salvar de algunas, pero de otras te va a permitir el gozo, el privilegio de pasar por ellas, y que al final tú hayas crecido, seas triunfante, te salva de todas maneras. Amén. Todos los cristianos hemos pasado por cosas difíciles, duras, tragedias, pero el Señor ha estado ahí. Nos ha consolado con consolación que jamás nadie podría consolarnos. Ha estado ahí para animarnos. También eso es tu salvación. Amén. Y veamos ese nacimiento de Jesús. De la misma boca del Señor Jesús dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. El mundo ya estaba perdido, condenado. Así que Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Vino a salvar a los que ya estaban destinados a la condenación por sus propios pecados, por sus propios méritos, por su propio esfuerzo en pecar. Jesús vino a salvar a esa gente. No solamente es un Salvador, pero el ángel dice que es Cristo el Señor. Las mejores traducciones dicen el Cristo, porque Cristo es un título, es el ungido, el Mesías, el Rey prometido, el Salvador prometido, a quien el Padre apartó y ungió con poder. Cuando dice el ángel: les ha nacido un Salvador, este Salvador es el Cristo, es el Mesías, a quien Dios había prometido enviar en el cumplimiento de los tiempos. El ángel está diciendo: este que está naciendo, este Salvador, no es un Sansón, no es un Gedeón, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Es el que Dios había anunciado desde Génesis que vendría para salvarles. Imagínate, los judíos sabían esto y estaban escuchando por primera vez que el Mesías, la promesa de Dios, se estaba encarnando, estaba naciendo. ¿Cómo no celebrar
Ellos más que nadie en este planeta sabían que muchas cosas se habían perdido, pero que tenían la promesa y oraban todos los días, y siguen orando algunos, para la manifestación del Mesías. Todos los sacerdotes oraban y clamaban que el Padre enviara al Mesías, y ahí estaba. Muchos judíos están orando actualmente para que Dios envíe al Mesías. Hay un hombre, un judío, un rabino que sale en YouTube. Dice: lo que nosotros queremos es la presencia de Dios. Queremos al Mesías, decía. Decía: wow, ¿cómo es posible? Nosotros estamos disfrutando de todo esto y ellos están orando. Se parecen a estas mujeres que estaban orando por Pedro para que fuera liberado cuando Pedro ya había sido liberado. Ellos no tienen al Mesías porque no creyeron. Y nosotros tenemos al Mesías, Rey, el Salvador, que tiene poder para salvarnos. Y debemos de celebrarlo con gozo, porque son buenas noticias de gozo. Amén. Así que Jesús no vino para salvarnos como un bebé, pero allí estaba todo el potencial de la salvación. Jesús tuvo que morir para salvarnos. Jesús tuvo que morir nuestra muerte, experimentar la separación que el pecado produce. Y este mensaje de la cruz, dice la Escritura, es una locura para los que se pierden, pero en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros los que hemos creído, este mensaje es el poder de Dios. Este mensaje del Salvador crucificado, muerto, sepultado, resucitado, es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Dios no va a salvar a nadie de otra manera sino a través de la fe en su Hijo, en su muerte, en su resurrección. Y dice el ángel que este Salvador es el Cristo, la promesa de Dios cumplida. Y luego dice: es Cristo el Señor. La palabra Señor es una palabra para decir que Él tiene toda autoridad. En todo el universo conocido y desconocido, en todo lo creado, Jesús está por encima de todo lo creado. Él no es parte de la creación. Jesús está por encima de la creación. Él es el Señor de la creación. Él es el amo. Ángeles, potestades, principados, tronos le obedecen a Él. Él es la cabeza de todo principado, potestad. Los demonios tiemblan ante Él. El universo entero se mueve y gira. Las estrellas, las constelaciones, las galaxias se mueven en virtud de que hay alguien que les ordena que lo hagan. Jesús es su nombre. Él es el Señor. Él es el Señor. Y toda rodilla, literalmente toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque Él obtuvo ese título como hombre por humillarse, por hacerse hombre, por obedecer al Padre hasta la muerte, y una muerte de cruz. Él se entregó voluntariamente, unido al sentir y al corazón del Padre. Se rebajó hasta lo sumo, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que este Salvador es el Señor. Y tú y yo necesitamos un Salvador que tenga poder, el ungido, el Mesías, pero que tiene autoridad sobre todo. Y tú y yo necesitamos sujetarnos a este Señor. No puedes
recibir a Jesús solamente como un Salvador y no como el Señor. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Confesar que Jesús es el Señor no es una fórmula mágica, es un reconocimiento de la suprema autoridad de Jesús, a quien debemos de sujetarnos en obediencia. Así que no puedes decir Jesús es mi Salvador, pero no quiero que gobierne en mi vida. O es tu Señor y tu Salvador, o no es nada. La Escritura dice que habiendo sido Jesús como hombre perfeccionado por la aflicción y habiendo aprendido la obediencia, dice, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que una evidencia de que Él nos ha salvado es que vivimos con gozo para obedecerle a Él, para estar bajo su autoridad. Así que este Cristo es el Señor. Si alguien puede hacer con Jesús lo que le dé su gana, entonces ese Jesús no es el Señor, porque el Señor es glorioso, majestuoso, poderoso. Él está por encima de cualquier voluntad humana. Él está por encima de cualquier demonio, de cualquier principado. Y si Él no es tu máxima autoridad y es evidenciado en un caminar de obediencia, entonces no es Jesús al cual estamos predicando. Tú y yo somos llamados a vivir el misterio de la Navidad, de decir, ese niño es Dios hecho hombre, es el Salvador del mundo, el que vino a morir por mis pecados. Sí es mi Salvador, pero tiene el derecho de gobernar en mi vida, tiene el derecho de gobernar en mi matrimonio, en mis hijos, en mis padres, en cada aspecto, porque es la única manera de evidenciar nuestra salvación. Él es poderoso para salvar a todos los que le obedecen. Amén. Y esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué nos dice esto? Esto requiere humildad de nuestro corazón. El Todopoderoso vino y se hizo vulnerable. No cualquiera de nosotros nos portamos tan vulnerables, vivimos a la defensiva de lo que nos puedan hacer los demás. Si nos dicen una, respondemos otra peor. Pero el Todopoderoso se hizo vulnerable, se hizo indefenso prácticamente. Se hizo dependiente de seres humanos a quien Él mismo había creado. Me gusta llevar esto en mi imaginación y pensar cuando los ángeles vieron todo esto que había pasado. ¿Cómo es posible que este Dios al que adoramos por los siglos de los siglos se entregue en las manos de gente pecadora? ¿Cómo es posible que este Señor al que adoramos, honramos y tememos haya permitido que gente perversa destrozara su carne, su piel, sus músculos, lo escupiera? Los ángeles podrían pensar, nomás con que diga una palabrita, yo bajo a todos, diría el arcángel Miguel, y destrozo a los que están haciéndole esto a mi Señor. ¿Y Jesús no lo dijo? ¿Acaso no creen que puedo pedir al Padre que mande 7, 12 legiones de ángeles y me salven de esto? ¿Cómo habría de hacerlo si para esto vine? Precisamente para esta hora es que vine.
Se hizo vulnerable, más allá de lo que nuestra imaginación alcanza. Este niño creció dependiente de padres falibles que pecaban, y encima se entregó en manos de pecadores para que destrozaran su cuerpo. Ve la humildad de nuestro amado Señor. Debiéramos de aprender un poco de eso, a no responder maldición por maldición, ni ofensa por ofensa. Encomendar nuestra causa al Señor como Jesús lo hizo. Viene como un bebé, y este bebé representa humildad, representa la pureza del corazón de Dios, pureza total. Y viene como bebé también para cumplir una profecía, porque estaba escrito 700 años antes. El profeta Isaías habló esto, estaba cumpliendo ese cuadro que vemos de el establo, vemos el pesebre, vemos a este bebé. Ya estaba escrito que así sería, está cumpliendo. Y Jesús cumplió arriba de 300 profecías que se habían registrado por el Espíritu Santo acerca de Él. Deberíamos de temblar ante tal sabiduría, poderío de nuestro Señor. Temblar y emocionarnos. Qué glorioso Salvador tenemos. Qué incomparable Señor y Salvador tenemos. Veamos esto. De repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres en quien se complacen. Veamos rápido esto que dicen los ángeles. Están alabando a Dios, dicen gloria a Dios en las alturas. Debido a que Jesús nació, Dios debe de ser glorificado en el cielo. Y Dios es glorificado a causa de lo que Él hizo. Él merece gloria, merece reconocimiento, porque ha manifestado su propia gloria en Jesús. Y esta gloria viene repleta de gracia y viene repleta de verdad. Jesús dijo: hemos visto su gloria, llena de gracia y de verdad. Dios debe de ser glorificado con nuestras vidas por lo que hizo Él al enviar a Jesús. Los ángeles dicen y exigen que Dios sea glorificado. Ellos saben quién descendió del cielo. Ellos saben que el Padre envió a su Hijo. Lo mejor del cielo no era un ángel, era el Hijo de Dios. Y debe de ser glorificado el Señor. Y tú y yo debemos dar gloria a Él, no a otra cosa, no a una celebración mundanal, sino a Él, que envió a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor poderoso Salvador. Él debe de ser glorificado. Y déjeme le digo algo. Estos días previos a nuestra celebración hogareña de Navidad, quiero animarles a ustedes que tienen hijos pequeños. No llenen el corazón con una esperanza falsa, débil y frágil de sus hijos, para que obtengan su gozo y su esperanza en los regalos que ustedes están preparando para ellos. Quiero animarles a que tomes todos estos días por venir y te sientes con ellos, los pequeños, y leas estas escrituras. Toda la historia de la Navidad en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Juan, en Isaías. Tomes tiempo cada día, unos minutos, y les muestres a este Salvador que pretendes estar celebrando el 24, el 25. Y que lo encares a tus hijos, a tus pequeños, a tus pequeñas, con su condición. Que sepan tus niños que hay un Salvador que los puede salvar a ellos
de sus pecados, de sus enemigos, del temor, del miedo a la muerte. Que sepan que ese Salvador es Jesús. Y entonces aprovecha esa oportunidad. Si le dices, ¿tú crees que necesitas ser salvo de tus pecados? ¿Cometes pecados? Y ellos dirán que sí. Entonces llévalos a que invoquen a Jesús. Y que esta Navidad sea para todos una verdadera experiencia. Cuando alguien diga feliz Navidad, sepan, wow, Jesús nació para salvarme. Que ellos sepan, y que cuando comparen el regalo de Jesús con los regalos que tú les das, sea ceniza lo que tú les das comparado con lo que el Padre les ha dado en Jesús. Esa es nuestra meta. No cimentarlos en falsas esperanzas, mucho menos en Santa Claus. Ay, Mario, no seas insensible, es una fantasía infantil. Si quiero que mis hijos crezcan con una fe sólida, deben de conocer la verdad en amor, respetar las creencias de otros. Pero si mis hijos son del pueblo de Dios, ellos tienen que conocer la verdad. Y lo que se celebra, y aunque Dios no lo pidió, es el nacimiento del Salvador que mis hijos necesitan. Ellos no necesitan más nada excepto a un Salvador que es poderoso para salvarlos. Así que reúnete con ellos, explora esos pasajes y ve el rostro de tus hijos emocionados. Sabes, cuando te ocupes de eso, papá, mamá, ellos ni siquiera van a tener ansiedad tan extrema por sus regalillos. Van a saber, si lo haces bien, que Jesús es el don, el regalo más grande que ellos han recibido. Que Dios sea glorificado en tus hijos. Sí, que Dios sea glorificado en tu casa. Sí, dale más alabanza a Él. No estoy diciendo que no les des regalos, tú sabes lo que haces. Pero por el amor de Dios, utiliza esto para recordarles que el más grande regalo es Jesús. Que esto es una muestra, un recordatorio del más grande regalo, que Dios se ha glorificado a través de eso. Que las luces de tu casa, de tus pinos o lo que sea, sean un recordatorio de que la luz del mundo vino cuando estábamos en tinieblas. Amén. Así que veamos cómo Dios es glorificado también al venir Jesús aquí a la tierra. No es cualquier cosa. Me encanta esto porque Dios se glorifica a sí mismo. Jesús habló de estas cosas. Dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Dios se glorifica juzgando al mundo en la cruz de Cristo. Cosa extraña es que Jesús diga que el juicio de Dios ha llegado en ese momento cuando Él lo está diciendo. Los pecadores deben de ser juzgados. Los que han ofendido a Dios deben de ser juzgados. Dios es un juez justo y debe de haber un juicio justo para los pecadores. Se debe demostrar la culpa de los pecadores y la sentencia es esta: muerte, muerte eterna. Allí en la cruz ocurrió nuestro juicio. Jesús dijo que el que creía en Él no vería la condenación de Dios, porque cada pecado, no hay ni un solo pecado que Dios haya dejado fuera de la cruz. El juicio fue perfecto. Cada uno de mis pecados, cada uno de tus pecados fue incluido en la cruz. Los del pasado, los del presente y los que vas lamentablemente a cometer mañana. Pero cada uno fue incluido ahí. Algunos piensan: ay, si peco voy a perder la salvación. ¿Cuándo la ganaste? Si fue un don. Es una salvación eterna. Porque si cuando éramos sus enemigos
Dios nos reconcilió por medio de su muerte. Mucho más ahora seremos, que estamos reconciliados ya con Él, seremos salvos por su vida. Lo voy a decir otra vez porque no te emocionas. Porque si cuando éramos sus enemigos, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de Jesús, es decir, se acabó la guerra. Mucho más ahora, estando reconciliados, estás en reconciliación, estás en amistad con el Señor, seremos salvos por su vida. Mucho más ahora, mucho más ahora, mucho más ahora. No vayas ahí sufriendo, ay, y si peco voy a perder mi salvación. Esto no es una licencia para pecar. No deberíamos de abusar de la gracia jamás, porque los hijos de Dios no pecan voluntariamente, no pecan como un deporte. Esto debe de ser esperanzador para ti y para mí, porque si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo, quien se entregó a sí mismo como propiciación, como el pago por nuestros pecados. Y luego dice, no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Mira, si el sacrificio de Jesús abarcó los pecados de todo el mundo, de gente que ni siquiera le ama, ni le sirve, ni nada, ¿cuántos más los pecados de sus hijos que habrían de ser salvos fueron incluidos ahí? Y puedes estar ciertísimamente seguro de que vas a Jesús cuando fallas. Señor, me avergüenzo de haber fallado, de haber pecado, ten misericordia de mí. Yo sé que tú eres bueno y perdonador, y que ahí en la cruz incluiste este pecado en el que incurrí. No traigo nada a cambio de tu perdón, excepto el sacrificio mismo tuyo por mis pecados. No puedo ofrecer ni esconder mis pecados con nada, ni con una higuera, ni con absolutamente nada, sino con tu sangre. Por favor, cúbreme con la sangre que fue derramada, porque Él ya pagó por todo. No digo que no tengas miedo a pecar. Debes de tener miedo no arrepentirte cuando fallas. Debes de tener miedo de abusar de la gracia. Dios es glorificado cuando echa fuera al príncipe de este mundo. Jesús lo dijo en ese mismo momento. Dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mira nomás, el enemigo que nos acusaba ha sido echado fuera. En este asunto Dios lo pone como un asunto legal. Ahí está el fiscal, el diablo, Satanás, y tiene permiso de acudir al trono y de decir, mira lo que están haciendo estos, mira cómo te estás ofendiendo y no les haces nada, deberíamos enviarlos al infierno. Y él tiene la razón en esa instancia. Él tendría la razón de ver que alguien está haciendo algo malo. Pero Jesús dice, ese día del juicio de los pecados de este mundo fue el día del juicio anticipado de Satanás, y es echado fuera. Satanás ha sido ya juzgado. Todavía no está arrojado al lago de fuego, pero lo será. Solamente se ha postergado hasta que Cristo vuelva. Pero Satanás le ha sido quitada la única arma que tenía para despedazarnos. Era el acusarnos delante del trono del Padre. Pero Jesús dice, el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. En la cruz Él fue despojado de este derecho que creía tener. En la cruz Satanás fue despojado de la autoridad que tenía para acusarnos. En la cruz a Él le fue quitado el derecho de gobernar sobre aquellos que Dios ya había escogido. Y tienes que regocijarte en que Cristo vino para liberarte de la potestad de Satanás. Él ya no tiene autoridad sobre ti. Fuiste trasladado a otro reino diferente. Perteneces a otro rey, a otro amo.
Estamos escondidos con Cristo en Dios y el maligno no nos puede tocar. Palabra de Dios. Porque estamos escondidos con Cristo en Dios, el maligno no nos puede tocar, porque aquel que nos engendró nos guarda. Amén. Sin añadirle más a eso, debes de vivir confiado, amando a Dios, obedeciéndole a Él. Para esto vino Jesús. Dios te glorificó trayendo a sus ovejas a Jesús. Dice, y yo, si soy levantado a la tierra, atraeré a todos hacia mí. Si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto puede ser, a mi parecer, aplicado en varias formas, pero principalmente, de acuerdo al Evangelio, Jesús estaba diciendo la forma en la que iba a glorificar a Dios. ¿Cómo murió Jesús? En la cruz, obviamente, y sus brazos extendidos. Me encanta esta posición, porque es la posición que solemos usar cuando vemos a alguien que nos agrada, que amamos, que apreciamos, y es una manera de darle la bienvenida, ¿no es cierto? Viene un hijo, viene tu esposo, tu esposa, un amigo, una amiga y le abre los brazos. Quiere decir, ven, eres bienvenido. Y te sientes atraído. Hay algo especial en esta postura, te sientes atraído. Pero si tú ves a alguien a quien te quieres acercar y tiene los brazos cruzados, nada más acércate y verás. Pero él está muriendo con los brazos abiertos. ¿Sabes qué te está diciendo? Adolfo, ven, ya pagué todo lo que debías. Está abierto el camino, ven. El Padre aceptó mi sacrificio por ti, mi ofrenda por tus pecados. Ven, ven a mí. Y si ves a Jesús con los brazos abiertos, corre a Él. Porque para esa hora Él vino, para esa hora Él nació, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito por los profetas en la ley, de que el Cristo habría de padecer y ser entregado en manos pecadoras, para entonces alcanzar perdón para todos nosotros. Hace 18 años Dios me concedió algo brutalmente, escandalosamente impresionante. Mientras estábamos en el instituto, mi esposa y yo, hubo un momento de llamado al arrepentimiento muy, muy intenso. Y pasamos al frente. Estaban hablando de la cruz y ya ni recuerdo, pero era la cruz. Yo estaba en el piso dando gracias al Señor por la cruz. Nunca olvidaré esto, que en esa visión vi a Jesús cometiendo los pecados que yo había cometido. Sabía que era Jesús, y esas escenas de pecados muy particulares que yo había cometido, Jesús lo estaba haciendo. Yo no podía soportar esa visión. Yo nomás gritaba, no, pero no se quitaba. Él estaba haciendo esas cosas tan horribles que yo hice. Después, en esa visión, era como si todo se volvió negro y como si hubieran prendido una luz así bonito como las usa Vicente aquí, y era la cruz. Estaba ahí mi Señor colgado de la cruz y su piel era como si se la hubieran volteado al revés.
estaba goteando su sangre y podía sentir su respiración en esa visión. Vi sus brazos abiertos y colgando, cayendo la sangre. Y en esa visión me abracé de él. Sentía la respiración de él aquí, agonizante. Y estaba su sangre embarrándome todo. Todos mis pecados. Él había sido juzgado, condenado, como si él hubiese cometido eso. Él pagó por mí, él pagó por ti. No puedo rebajar la Navidad a nimiedades. Jesús nació para esto, para atraernos hacia Él, para decirnos: la guerra terminó, abandona tus armas, tus pecados y ven a mí. No para huir de Él, no para: Señor, déjame celebrar la Navidad, pero no quiero estar pensando en esas cosas. No, todo lo contrario. Te atrajo hacia Él cuando Él murió. Y también todos serán atraídos a Él cuando tú y yo entendamos que Dios es glorificado al resplandecer en nuestras vidas, para que otros también vean la luz, vean la salvación. Por eso es mi insistencia: haz que resplandezca Jesús en estos días en el corazón de tu casa. Que tus hijos entiendan, aférrate a que entiendan lo que deben de entender. No se lo dejes todo a la escuela dominical. Siéntate, invierte tiempo, ve Lucas, Marcos, Juan, lo que sea. Resplandezca Jesús en ellos. Que resplandezca Él. Vengan por favor los de la alabanza, estoy acabando. Dicen estos pastores: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa. Así que ellos escucharon las buenas noticias, creyeron, corrieron el riesgo, porque creer, tener fe es correr riesgos. Y luego fueron. Así que escuchar con fe real te impulsa a dar pasos. Si solamente escuchas y te emocionas, eso no es fe. Pero si das pasos en función de lo que escuchas, eso es fe. Te apoyas en una palabra sólida del Señor para dar pasos de fe. Esos pastorcillos sencillos, humildes, sin tanta preparación, creyeron después de haber escuchado y luego fueron. No podían esperar, se fueron a toda prisa. Escuchar pasivamente no es fe, es solamente emocionalismo. Y eso no aprovecha para nada. Cuando escuchamos buenas noticias, debemos de correr con prisa y darlas a la gente que necesita escucharlas. Simplemente dar las noticias de que este Salvador poderoso vino. Hay mucha gente a tu alrededor que necesita escuchar estas noticias. No dejes que esta gente vaya detrás de una esperanza falsa. La única esperanza que la gente tiene es Jesucristo. Eso es lo único. No postergues esa manifestación de tu fe, porque mientras la postergas, muchos se pierden. Y no es justo que tú recibas las buenas noticias cada domingo y haya cientos a tu alrededor que no la escuchan ni una sola vez. Ve y lleva las buenas noticias. ¿Has escuchado el Evangelio más de una vez en tu vida? ¿Cuánta gente ha escuchado el Evangelio de tu boca? Es pecaminoso postergar esta obediencia después de escuchar el Evangelio. Y Dios recompensa esta fe que es activa. Y hallaron a María y a José
y al niño acostado en el pesebre, tal como los ángeles les dijeron. La fe te lleva a dar pasos para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si le crees a Dios, te conviertes en un portador de buenas noticias y vas a saber que mucha gente te va a agradecer, y algunos te van a hacer sentir tan mal y te van a decir: ¿por qué te tardaste tanto en venir a darnos estas noticias? ¿Por qué no viniste antes a hablarnos? ¿Cuánto tiempo hace que eres cristiano? 20 años y apenas vienes. Sí, mucha gente te va a decir eso, pero es necesario a veces ser avergonzados para que entendamos lo egoísta que muchas veces somos si no corremos a dar las buenas noticias a quienes necesitan. Estas buenas noticias tienen que correr. Disfrútalas. Y luego demuéstrate a ti mismo que has creído cuando llevas estas noticias a otros. Estos pastores corrieron y encontraron al niño en el pesebre, a María y a José, por supuesto. El que busca encuentra. Si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar. Si tú clamas a Él, Él se dejará hallar. Si tú te apresuras y buscas a aquel que vino y se hizo un bebé y que ahora es el Señor, Él se va a dejar hallar por ti. ¿Sabes? Él está tan cerca de ti como una oración puede estarlo de tu boca. Está tan cerca de ti como puedas clamar y llamarle a Él. Él no está lejos. Él no ha cortado su brazo para salvar, ni ha cerrado su oído para no escuchar. Tu búsqueda es un acto de confianza. Si crees que hay un Dios, entonces debes de saber que eres llamado a buscarlo, y Él recompensa a los que le buscan en verdad de todo su corazón. Y me buscarán y me dejaré hallar, dice el Señor, porque me buscarán de todo vuestro corazón, porque Él recompensa a los que le buscan. Y la recompensa más grande que puedes tener es hallarlo a Él. No te conformes con una religiosidad sin Dios. Confórmate con Él. Y cuando lo halles en verdad, cuando lo encuentres en verdad, cuando te topes con Él en verdad, cuando hayas clamado con desesperación porque necesitas a un Salvador, vas a decir: wow, esto es mucho más de lo que Mario dijo. Definitivamente. Cuando Él te visite mientras le clamas, mientras le buscas, mientras le demuestras como uno que está a punto de ahogarse en las aguas de su propio pecado, en su propio vómito pecaminoso, cuando clames a Él en verdad: necesito un Salvador, necesito que me salves de esta situación, y lo busques en verdad, entonces Él vendrá a ti. Porque cuando vives tus días como si no necesitases un Salvador, créeme, difícilmente Él va a intervenir. Porque Dios da gracia a los humildes, a los que reconocen su necesidad y lo buscan de todo su corazón. Cuando vieron al niño, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Cuando te encuentres con Él en verdad, vas a querer hablar de Él. Vas a estar tan emocionado y tan entusiasmado de darlo a conocer, porque ningún ciego puede guiar a otro ciego. Necesitas conocerlo y ver la luz y levantarte, porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Entonces conocerás el Dios que te creó, que te salvó, que dio su vida en la cruz por ti.
y querrás que todo mundo lo conozca. Mientras tú no lo das a conocer a nadie, permíteme dudar acerca de cualquier afirmación que salga de tu boca que diga que tú lo conoces. Porque aquel que conoce lo mejor que hay en el universo no se puede quedar con ese conocimiento. Aquel a quien le han encendido una luz no la mete abajo de la cama, un cajón para que no la vean, sino que la pone en un lugar en alto. Que este tiempo sea un encuentro con el misterio de la primera Navidad y que te regocijes en verdad en Jesús. Y que dejes de poner excusas para darlo a conocer si lo has conocido. Como estos pastorcillos vieron al niño y contaron las cosas que se les habían dicho. No se detuvieron. Vieron al Salvador en ese bebé. Vieron al Señor de la creación en ese bebé. Y sus corazones se llenaron de esperanza y dijeron: por fin alguien vino y nos libró de nuestra mazmorra, de nuestro calabozo oscuro. Ok, es un niño. Y sabes, cuando creyeron que ese niño era el Salvador, ellos fueron salvos anticipadamente, porque vieron por la gracia de Dios al Salvador del mundo en ese niño. Como Simeón vio al niño en brazos de su madre, dijo: Señor, ahora puedes dejarme morir en paz. Me has permitido ver a mi Señor y mi Salvador. Wow. Que veas a Jesús en este tiempo, que te regocijes en su salvación y que te alegres llevándola a otros. Ponte sobre tus pies, por favor. Jesús es el mejor motivo para celebrar. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es tu Señor y es tu Salvador.